presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Hola amigos de Orbe, muy buenos días. Te saludo esta mañana de martes, abril ya, es 7 de abril, iniciando un nuevo mes, iniciando también temporada nueva ya desde la semana pasada y bueno, estamos en la 8ª temporada y eso es interesante. Y fíjense que les traigo un chisme muy bueno. El chisme consiste en que a partir de unas semanas más, ¿tú cómo lo dirías? Va a estar al aire en Argentina y en España. Nos van a estar también ya por vía directamente en Argentina, ya no en la red, ya directamente por plataformas de España, plataforma de Argentina. Es el chisme que les traigo, es el chisme que les traigo hoy a ustedes también, que nos siguen, que nos ven. Y otro chisme que tenemos es que pues ya nos están compartiendo en más de 100 grupos y eso también nos llamó mucho la atención, pero además muy interesante porque la mitad de esos grupos que nos están siguiendo son del gremio periodístico, tanto nacional como internacional. Entonces, pues esas fueron dos noticias muy gratas que nos dieron y que las queremos compartir el día de hoy. Entonces, pues ahí está. Entonces, bueno, próximamente es Onda España y Demos Visual Argentina, Radio Demos Visual Argentina, ahí estaremos al aire, y Onda España también estaremos al aire. Y bueno, al final vamos viendo, porque también lo decimos quedito todavía no está confirmado, pero parece que Italia también nos abre un espacio en un canal de ellos. Entonces, pues creo que son buenas noticias. Muy buenas ¿No? noticias. Entonces, ahí vamos. Y pues esta mañana vamos a hablar, hablando de otros lugares, otros continentes, vamos a hablar de nuestra América y de su Asia, ¿no? De Asia, que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Y esta vez quisimos hacer un paréntesis para platicar precisamente este tema que nos parece relevante, sobre todo las declaraciones que ayer el señor Donald Trump realizara, donde dijo: se acabó el tiempo y va a volar por los aires Irán. Ante los ojos de los analistas, de los expertos, esto sonó una declaración flagrantemente abierta de: voy a cometer crímenes de guerra. Eso es delicado en el tema de los derechos humanos, en el tema de pérdida de vidas innecesarias, porque una guerra nunca va a ser necesaria, y menos cuando también los expertos analizan que parte de lo que llevó a esta guerra a Estados Unidos fue la oferta del líder israelí de $300 millones para Estados Unidos. Pueden ser llevados a la campaña de noviembre y las elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, imagínense nada más por $300 millones los daños y las muertes que estás causando, y los daños y muertes colaterales, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo nos pega a nosotros como América, a nosotros como México, en nuestros bolsillos, en nuestra economía? Y vemos cómo de pronto el asunto de los insumos empiezan a subir, sube la gasolina y de ahí agarran pretexto, a veces no justificado, y de ahí viene pues el alza generalizada. Pero ahí, ¿cómo ven? ¿Quién empieza? Muy buenos días. Mira, yo creo que hoy tendríamos que andarnos con pies de plomo. Tienes 3 polos bélicos: Rusia con Putin, China, Xi Jinping y Donald Trump en nuestras Américas. Sí, claro. Tenemos una remasterizada doctrina Monroe, ¿no?
donde los Estados Unidos le están cerrando las rutas a los otros bloques, a Asia y a Europa. Y con todos los conflictos milenarios que hubiera en el Medio Oriente, han permitido, han impulsado, han provocado que este Irak islámico chiita se radicalice, ¿no? Y no parece que vaya a haber un buen resultado. Violencia genera violencia. ¿Y cómo lo justificamos? ¿Cómo se justificaría un conflicto donde usaran armas de destrucción masiva? Pues eso nos quiere decir el presidente Trump cuando habla de que les va a llevar fuego a los iraníes, pues, solo que usen armas de destrucción masiva. ¿Eso en qué nos beneficia como planeta? ¿En qué beneficia al Medio Oriente? ¿En qué beneficia a la humanidad? Yo creo que pueden despertar un monstruo. Hay tres polos muy bélicos hoy en el planeta que pareciera que pueden tomar acuerdos y decir, yo me quedo con Asia, tú te quedas con Europa, yo me quedo con América y estamos contentos. Claro, las naciones que tengan que ser sometidas a la geopolítica de estos puntos de desarrollo, pues no creo que estén tan contentos, pero también hay que ver, y algunos dirán que es una locura, pero a mí me parece que el presidente Trump calcula mucho las ganancias. Y todo este conflicto tiene que ver con energía. Claro. ¿No? Y poder hacerse de los grandes yacimientos, de las grandes reservas que tiene Irán de petróleo, un petróleo cada vez más escaso, ¿no? Y cerrar a otras naciones el poderse proveer de esa energía, de ese petróleo, pues enriquece a una nación, pero me parece que también en lo personal enriquece a Trump. Claro, Diego. Creo que tomaron ambos unas premisas muy interesantes, tanto en tu introducción como lo que dijo Rubén, y quiero rescatar esta parte, ¿no? Creo que no había visto las noticias en la noche, y en la mañana me desperté y empecé a ver en redes sociales lo que estaba sucediendo, y se me hizo impactante, pero ya no extraño la postura que toma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Es muy interesante y caótico ver cómo está funcionando la geopolítica últimamente, no solamente en el Medio Oriente, sino lo decías, en nuestra América. Lo vimos con Venezuela, nos pasó incluso a nosotros en México hace unas semanas con la muerte de este gran narcotraficante, y está hablando de la fuerza geopolítica que puede tener la injerencia de Estados Unidos dentro de otros países, particularmente de este tema, de este conflicto bélico. Pues resaltar puntos muy importantes, como el primero: se están violando demasiadas normas del derecho internacional, que creo que es lo preocupante dentro del problema, ¿no? Y lo más preocupante es esa norma del derecho internacional que dice que se van a abstener de tocar los puntos en donde los civiles se encuentren, ¿no? Y hemos estado viendo ataques a civiles, a hospitales, a escuelas, a plazas públicas, a puentes, caminos, ¿no? Entonces, ver las señales de alarma, que no solamente están con un conflicto por una lucha energética, sino que también ya están saldando y están restando vidas que no tendrían por qué costarnos, ¿no? Y el otro punto resaltar, que aunque nos cueste difícil de entender, y le doy la razón a muchos de los expertos que he escuchado en diferentes noticieros y mesas de debate, que estamos escandalizados por una posible tercera guerra mundial, pero ciertamente sí estamos alejados de esto,
porque no creo que las potencias que mencionó Rubén, como China y Rusia, pues entren a este juego mezquino de estas naciones, ¿no? Y quitarle la carga de salvadores a Estados Unidos, porque también he visto un discurso inmenso en redes sociales en donde dicen que Estados Unidos va a entrar a cambiar el régimen israelí para que puedan vivir un poco más en libertad, ¿no? Y no, quitar esa parte porque ni son salvadores, ni van a venir a salvar a ninguno, y están persiguiendo un interés económico, un interés energético, ¿no? Resaltar, para empezar este debate, esos principales puntos. Claro, fíjate que menciona algo importante, ¿no, Diego, en ese sentido. Y aquí, dentro de esto que él dice, abonar, ya para México tenemos un tema económico de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú revisas, llegas y te paras ahí en las gasolineras, por el acuerdo que hay de los 24 pesos, pues no ha subido, pero todas las gasolineras dicen 23.99, ¿no? Y ya por ahí algún despistado pues se baja a 38, 23, 38, 68 y no hay más abajo, ¿no? Quizá en algunos lugares, hemos visto por Chalco, hemos visto por Iztapalapa, hemos visto hacia Querétaro, la salida hacia Querétaro, que hay quien, pues, buena onda, pero lo tienen 2.80, pero dices, de aquí a que voy hasta allá a cargar el tanque, pues me sale más caro, ¿no? Entonces, pero bueno, está muy complejo. Y el tema de la gasolina, pues es que no nada más le pega al que trae el carro, ¿no? Sino a todos. ¿Por qué? Porque finalmente hay que hacer desplazamiento de enseres, de insumos y servicios, y a la hora de que tienes que pagar más por tu gasolina, pues obviamente que eso va a impactar al precio, ¿no? Y la canasta básica de pronto se infla, y si tú ibas y comprabas con 2,000 pesos, con 1,000 pesos tu canasta básica, pues ahora resulta que con eso compras la mitad si te va bien, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí la parte económica que aquí para nosotros? Es que nosotros tenemos casi una década con una economía estancada, sin crecimiento y sin un proyecto que reactive la economía. Esto último que acaban de aprobar la Suprema Corte, donde te pueden cancelar tus cuentas, te pueden congelar tus cuentas, las pueden intervenir, pues quien tenga grandes capitales, hoy aquí seguramente los está moviendo. Sí, claro. ¿No? Y no van a venir capitales de afuera a invertir en esas condiciones. Sí, porque de pronto Hacienda dice, ¿sabes qué? Yo te voy a revisar, te voy a investigar, y de entrada ya te congelé tus cuentas, ¿no? Y lo vimos en el caso de Rafa Márquez. Sí. En el que un sicario lo menciona, y años ha tenido sus cuentas congeladas, así es. ¿No? Entonces, ¿y quién le repone la economía a un deportista sano, que además tiene un gran compromiso social? O sea, dices, ¿qué pasó, no? O sea, de oídas, pues está muy padre, porque Arturo dice que Romo está detenido en Estados Unidos, y entonces, a ver, de las oídas ahí, ¿cuántos van a ver congeladas sus cuentas? Sí, claro. En México, ¿no? Claro. Pero sobre todo en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se guarda el dinero en grandes cantidades. Es correcto. Yo creo, pero entonces estamos inhibiendo el movimiento financiero, los grandes capitales que se requieren para echar a andar las economías como la nuestra, y eso tiene sus repercusiones. Claro, de por sí ya está castigada nuestra economía, y todavía le metemos ahí otro traspié, pues se vuelve complicado. Y se vuelve complicado tanto que también otro asunto que surgió apenas, el de ya la reforma que hacen del manejo de la obra pública, ¿no? Donde van a permitir la entrada de capitales privados, y que también pueden llegar a utilizar capitales de ahorro, ¿no? En un momento dado, pensando en el tema de los fondos de ahorro para el retiro, que también pueden ser tocados en un momento dado, y el ¿no? fondo del Infonavit, 2 billones de pesos tiene el fondo del Infonavit, y eso te habla de cómo en el 73 que surgió el instituto fue manejado siempre de una manera correcta, donde la administración tripartista funciona, se regula,
y hoy ellos dicen, aquí estos dos vienen para acá y nosotros los vamos a manejar. Claro, es una economía totalmente centralizada, ¿no? Y desde ahí yo decido, yo determino a quién y qué, ¿no? ¿Cómo ves, Diego? Sí, justamente también estaba viendo las noticias en la mañana sobre los acuerdos, sobre los dictámenes aprobados en Cámara de Diputados. Este acuerdo que reforma ciertos artículos de la ley hacendaria, en donde justamente lo que hablabas de la obra pública, pues también ya va a formar parte de las decisiones del Ejecutivo y van a tomar una centralización de todos los institutos y de todas las áreas en donde puedan agarrar para pues sacar su beneficio, y es algo pues sumamente preocupante para nosotros como sociedad, ¿no? Y justamente también veía que muchos decían, no, es que México no es parte del problema, ¿no? Eliminar también este discurso, porque si bien no somos parte del problema mandando los atentados, somos víctimas también dentro de una economía en donde vamos a ver una alza de precios en algo tan simple como es la gasolina, pero indispensable, ¿no? Como decías, la gasolina, ¿qué determina los precios? Pues la canasta básica. Y lo veíamos en discusiones pasadas también con el salario mínimo, que decían, sí, aumentó. Pues sí, pero también aumentaron los demás precios de toda la canasta básica. Entonces es como si nada más cambiáramos igual de color las instituciones y decir que todo ha cambiado, pero todo sigue meramente igual, ¿no? Claro, ya no es color de rosa, ahora es color guinda bienestar, ¿no? Okay. Oye, y aquí dentro de este tema también dicen los expertos, los analistas, la mentirocracia que dice de los otros Claudia, se señala que este tema que se abre de los capitales privados a la obra pública es una forma de disfrazar las malas finanzas de este país, ¿no? Muy malas, ¿no? Muy malas. Y que, bueno, finalmente, como dejas entrar con el 49% para que el Estado mantenga el 51%, y eso habla de control, entonces, bueno, esa es una situación. Pero aquí hay un detalle que me preocupa mucho para junio, porque ya en junio viene el Mundial. Entonces, creo que estamos abriendo muchas cajitas de Pandora, ¿no? Y esas cajitas de Pandora, ¿qué sorpresas nos puede traer? Porque si bien Trump dice, vamos a hacer que caiga, que llueva fuego en Irán, ¿cuál sería la respuesta también de estos grupos? Que sabemos que son grupos muy reaccionarios, muy bélicos, y que al final del día no les importa sacrificar y autosacrificarse, ¿no? Entonces yo sí veo peligroso para Estados Unidos, para Canadá y obviamente para México el que estemos abriendo tantas puertas pegado a un mundial, ¿no? Es una situación complicada. ¿Tú cómo ves esa parte? Bueno, lo vimos con el operativo de seguridad ahora que reinauguraron el Estadio Azteca, o mal llamado Lava Norte. Sí. A 5 kilómetros del estadio la gente tenía que moverse o en el tren ligero o a pie o sea, de ese tamaño está el miedo. Claro. Y vimos ahorita también hace 15 días lo de la camioneta que salió del AIFA y que voló a mitad del camino, ¿no? O sea, y tú ¿dónde le pusieron la carga de explosivos? Antes de que fueran a recoger al sujeto que fueron a recoger, se las pusieron dentro del AIFA. ¿Dónde les pusieron la bomba? Claro. Porque eso quiere decir que un vehículo con una bomba puede entrar al aeropuerto, al AIFA, y no hay medidas de seguridad que detecten, que prevean una situación así. Tienes razón, ¿no? Sí, es grave, porque además esta parte viene casualmente de un vuelo que tiene origen en Sinaloa, ¿no? Entonces es delicado. Pero bueno, sí, efectivamente, el estadio, el Banorte, por tema financiero, ahora, cuando terminen de pagar sus compromisos, regresará a ser el Azteca, ¿no? Porque es parte de los compromisos. Efectivamente, mostró, por un lado, también la inoperancia de
los compromisos para el Mundial, ¿no? Porque así como vimos el estadio que no tiene estacionamiento, ¿no? Entonces, si tuvieron que improvisar estacionamientos en el auditorio, ¿no? Acá creo que en Michuca fue el otro, en fin, diferentes lugares, ahorita no los recuerdo, pero imagínate qué complicado, ¿no? O sea, te cobro 75,000 pesos por un boleto para que dejes tu carro a tantos kilómetros, te trepes a un RTP, llegues al estadio, fórmate, éntrale, ¿no? Con todas esas incomodidades, y todavía por ahí hubo quien sube imágenes. Yo no he ido al estadio, no lo he visto cómo quedó, pero ahí donde les cobraron 3,500 por ese partido, mencionaban que no se alcanzaba a ver, ¿no? Tenías ahí como muchas zonas donde definitivamente te bloqueaban la visión. Pero bueno, cerramos ese paréntesis y regresamos al tema del riesgo que estamos, que yo percibo, ¿no? A mí me preocupa más ese riesgo porque sí, efectivamente este señor tiene una armada, tiene una fuerza aérea increíble, Estados Unidos, y que es devastadora, puede llegar y deshacer lo que tú quieras. Pero también Irán tiene una fuerza devastadora terrorista que debe de preocuparnos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Diego? Justamente, como dices, se viene un tema complicado a la llegada de extranjeros a estos tres países. Creo que, sin duda, no quiero sonar egocéntrico, pero diría que uno de los tres países más importantes de América Latina, sino de los más grandes para hoy, en vista de muchos, por el tema del Mundial. Y justamente, o sea, pusieron un punto sobre la mesa. Hay una ineptitud en el gobierno en temas de planeación, que eso va a ser punto y aparte para otro programa, y de seguridad. Y lo veíamos con Irak, ¿no? Ellos, así como Donald Trump ha puesto en redes sociales que va a llover fuego, Irán ha respondido con la misma intensidad las publicaciones en contra de Donald Trump, ¿no? Pero también lo preocupante aquí es, y creo que no hemos visto el alcance de esta alianza Estados Unidos-Israel, que Israel, a pesar de que es un aliado para Estados Unidos, también ha declarado que si él cae, caen todos, ¿eh? Y no solamente en el discurso de los enemigos, sino de los que no pudieron ayudarlo suficientemente para poder hacer su misión con Irak. Entonces, creo que sí es un tema muy complicado. Lo veía, creo que en California, el departamento de policías de allá, en donde lanzaron un comunicado que se esperaba que en costas llegaran drones para atentados terroristas. Y si a estas alturas del partido, en donde hay ciertamente una concentración un poco mayor a la que ha habido en los países por temas del Mundial, ¿qué esperamos cuando ya sea la inauguración, ¿no? ¿Qué seguridad le estamos dando a nivel internacional para que vengan a visitar esos tres países? Ya no solamente México, sino Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y que Estados Unidos esté llevándonos entre las patas a México y a Canadá. Claro, y fíjate que ahí dentro de todo esto también, ¿qué fue lo que pasó con Estados Unidos? Porque no puedes creer que un país con la fuerza y el dinero que le meten a inteligencia no haya previsto todo esto, el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que después de que inician la guerra, se acuerdan de que por ahí pasan necesariamente todos los barcos que tienen que llevar el petróleo y pierden el control de esa zona? Y obviamente es lo que hace que esta guerra se alargue, se amplíe, ¿no? Que no sea la guerra de los 10 días, de los 12 días, de la media hora, ¿no? Que se está volviendo una situación complicada y que ya empezaron a llegar ataúdes con restos de sus soldados, ¿no? Y eso la sociedad se los cobra, ¿no? Se los cobra y se los cobra caro. Y tan es así que el presidente Trump, para tratar de alivianar esta situación, ha ofrecido $2,000 por ciudadano americano, ¿no? Ahora, entonces,
híjole, vemos cómo la 4T funciona, ya también se internacionaliza, y cómo este tipo de dádivas pueden de alguna manera ayudar, ¿no?, a solucionar este tema. Pero creo que aquí debemos de partir de algo importante, ¿no? Realmente, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Hay un presidente que desestima la inteligencia, hay un presidente que desestima el derecho local y el derecho internacional. ¿Lo aprendió o ya era así? No, yo creo que lo vimos al final de su primer mandato. La toma del Capitolio te habla del no respeto a las leyes, claro, el no respeto al juego parejo, el no respeto a los resultados. Sí, claro. Yo digo, porque debió haber pedido un voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Entonces, claro. Entonces ese tipo, ya ahí estaba la personalidad, siempre ya más latente, ya estaba más empoderado. En ese segundo mandato, no se diga, se siente a veces, lo percibes como el dueño del mundo, ¿no? Que puede disponer de todos. El éxito en Venezuela, pues todavía lo engranda más. 40 minutos para sustraer al presidente Maduro. Claro. O sea, esos que vengan por mí. O sea, pues si fueron por él. 40 minutos. Al cliente lo que pida, ¿no? Se lo llevaron, ¿no? Y todas las bajas fueron cubanas. Sí, claro. ¿No? Casualmente. Entonces, ahí es cuando tú dices, todos tendríamos que voltear al norte y decir, esto está muy riesgoso. Nuestro gobierno, que a cada ratito reta y luego dice que cabeza fría, pero provoca y le genera problemas a la política norteamericana. No tendríamos por qué obedecerles, pero muchas de las cosas que están sucediendo les están afectando, o dicen que les afectan, o justifican sus afectaciones, y de alguna manera no puedes tú decir que no es cierto, ¿no? Claro. Hoy la antier, con esto de la Comisión de Desaparecidos de la ONU, que el gobierno dice, no, eso no pasa, ¿no? Y oyes a la comisionada y dice, no, pues ustedes vamos a quitar estos 90,000 porque tenemos años que no vemos un movimiento de ellos, no dan señales de vida. Pues no será que están dando señales de que están muertos. Claro. ¿No? Y fosas clandestinas, centros de exterminio. O sea, hay cosas que nunca nos imaginamos que iba a suceder en este país y sucede. Y el régimen lo niega. Entonces, esa parte, claro que es una alerta también para los norteamericanos, porque lo pueden hacer los sicarios, pero también pueden entrar unos conturbantes a hacerlo, ¿no? Claro. Claro, oye, ¿cómo ves desestimar la inteligencia en Estados Unidos? ¿Le entró porque se le dio la gana o le falló? O lo que sabemos del señor Trump, que es impredecible y toma sus decisiones, ¿no? Y como dijeron aquí, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Yo creo que es un ser humano demasiado inteligente como para dejar cabos sueltos, ¿no? Y que parezca que se le fue uno. O sea, no creo que sea razón para cuestionar su próximo ataque, ¿no? Creo que es más un sorpresa lo que va a venir después a lo que estoy haciendo ahorita. Lo veíamos con Venezuela, lo vimos aquí en México, estamos viendo ese roce que tiene con Cuba, y si, justamente preocupantemente voltear, como decías, a decirle, oye, tranquilo, ¿no? Pero nuestro gobierno mexicano, como no es ya de esperarse, y volvemos reiteradamente a ciertos puntos y muchísimos de los temas que últimamente se han tratado por el gobierno federal, o sea, ya no es sorpresa ver la ineptitud, no solamente del Ejecutivo, sino de todas las secretarías que tienen que ver, ¿no? Lo veíamos hace unos días, ¿no? Juan Ramón de la Fuente se bajó del barco. ¿Qué quiere decir eso, no? Muy fácilmente decir, pues me voy por temas de salud. ¿Pero realmente tuvo que ver problemas de salud? ¿O hay algo más en el fondo para poderse aprovechar de alguien que a lo mejor con cierta inexperiencia que podemos poner en la Secretaría de Relaciones Exteriores puede comunicar a otros estados en un estado importante como Estados Unidos? Yo creo que tampoco es algo de casualidad, ¿no? La salida del doctor de la Fuente obedece a la exclusión de México a la reunión
Mar-a-Lago, ¿no? Ujú. Y además de ser señalados como el centro generador de la violencia en el continente. Ujú. Entonces, se le fue al canciller. Sí, claro, se les escapó y tuvo que pagar factura, ¿no? Pero ¿por qué poner al que se quedó? Porque pusieron uno semejante en Italia, ¿no? Ah, bueno. Justamente es el modelito de la 4T, o sea, poner nada más a esos perfiles para justificarlo después y también nada más tenerlos como títeres, porque ciertamente es muy fácil darte la instrucción para que actúes y después justificarlo y decir, no, es que pues así es esto, ¿no? Es parte de la misión de la transformación, ¿no? Es muy complicado y es un discurso que está cansando lamentablemente porque lo hemos visto en muchos lados, en muchos institutos, en la fiscalía incluso, y yo creo que puede ser un paso interesante para las próximas elecciones para la oposición, porque verdaderamente si está haciendo las cosas mal y el pueblo ahora sí se está dando cuenta que está haciendo las cosas mal, es una señal de que puede haber un cambio de régimen aquí en el país. Y es que la diplomacia norteamericana en los últimos años ha sido muy dura con la diplomacia americana, y valdría la pena también recordar las anécdotas que cuenta Donald Trump con Marcelo Ebrard, sí, claro, con el tema de esta inmigración que provocó el gobierno mexicano, que quiso hacerle al buen samaritano y ayudar a todos los migrantes que quisieran pasar, llegar hasta la frontera norte, y los reproches de Trump, y que dice, nunca había visto a alguien doblarse tan pronto, ¿no? Y en una burla, o sea, es humillante el comentario para la diplomacia mexicana. Y el remedio que le hace a Claudia, ¿no? La presidenta, que, bueno, estemos o no de acuerdo con su estilo de gobernar, pues no deja de ser la institución presidencial, y cualquier mexicano decimos exigimos respeto, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, esta guerra ya en Oriente, en Medio Oriente, nos va a dejar secuelas. Una de las secuelas que yo veo también es que, bueno, finalmente es mientras yo estoy por allá, también sigo avanzando en la recuperación, ¿no? Veíamos cómo Argentina antier, declara a los narcos, a los cárteles mexicanos, como grupos terroristas, ya declarados por Argentina, no nada más Estados Unidos. Entonces vamos viendo que todos los que se fueron a la reunión, ¿no?, con el señor Trump, pues obviamente van a empezar a hacer exactamente lo mismo. ¿Estamos justificando una intervención, Rubén? Se está construyendo y no hay negar las cosas. Uh-huh. Ponernos en lugar de víctimas no nos queda. Uh-huh. Habría que asumir ya las cuestiones, el costo de lo que fue el abrazos no balazos. Uh-huh. Y nadie dice que el narco surgió con el gobierno del 2018. No, claro. Pero de que se consolidó y creció exponencialmente, así sucedió. Pues mira, yo sigo pensando que hubo dos momentos crueles para este país, entre otros, ¿no? Pero hablo de los más cercanos a nuestra época. Un momento que le pega a México y nos afecta es Fox, y el otro es Obrador. Para que vean, señores de Guinda, no nada más hablo de su cabecita blanca. También Fox tuvo mucho que ver en esa parte, porque cometieron excesos y errores muy, muy marcados. Y también podemos meter gente del PRI, obvio. O sea, aquí no estamos defendiendo a un color o a un partido. Lo que sí estamos señalando que situaciones delicadas fueron a través de, ¿no? Y a lo mejor si alguien medio rescató de los contemporáneos de la presidencia fue Ernesto Zedillo, ¿no? Medio rescató. Y es que el problema de Fox es que banaliza la presidencia. Correcto. Y entonces hace que se le pierda ese respeto que quisieras o no, todos le teníamos al presidente. Es correcto. ¿No? Entonces, cuando el presidente se presta para que se bofen de él, están malas cosas, quiso desmantelar el CISEN como y sin entender lo que es la inteligencia para todos los estados. Claro. La inteligencia es para prevenir. Claro. Para parar lo que puede convertirse en un problema. Claro. Cuando dejas que todo el mundo haga lo que se le pegue su gana y con estos actores que rompen todas las leyes, que no respetan nada, que se apropian de todo, que son como una plaga de langostas,
cuando los quieres parar ya no hay campo de Claro. salvar, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo ves, Diego? Que es complicado el asunto. Y justamente tocaban un tema importante, interesante. Creo que como gobierno mexicano deberíamos empezar a asumir la responsabilidad que tenemos en no hacer un proyecto de seguridad al paso de los años. Y no solamente hablamos de esta cuarta transformación, ¿no? Ya tocamos otros sexenios de otros partidos. Y lo veía, lo acabas de poner de la mesa. O sea, desde Fox no hay o no ha habido una consolidación de un proyecto de seguridad que se equipare a la par del proyecto que tenía el narcotráfico en su momento, ¿no? Uh-huh. Reconocer, empezar ese punto, que efectivamente el narcotráfico les ganó en la operación para tomar a todo el país. Por algo lo llaman crimen organizado, ¿no? Y qué triste que esta palabra venga dentro de esta otra que marca una pauta tan importante, ¿no? Dentro del discurso. Y reconocer también que si estamos dando un discurso dentro de nuestro país que es muy complicado para nuestros nacionales y que a lo mejor estamos teniendo desconocimiento para nuestro pueblo, que ellos dicen, no, las encuestas tengo tanto aprobación, que no es cierto. O sea, yo jamás he contestado una encuesta y creo que ninguno de aquí la ha contestado, ¿no? Lo alarmante y preocupante es que también estamos siendo los apestados para otros países. Correcto. Y que no solamente esto es el amigo con el que no te quieres sentar a tomar porque son mala copa, sino que futuramente estamos hablando de que México su economía se sostiene por estas alianzas internacionales, ¿no? Porque exportamos e importamos. Y si la política de Estados Unidos le está sirviendo para manchar el nombre y las investiduras de nuestro país, pues qué complicado va a ser después recuperar esta confianza para los países de Latinoamérica, uh-huh. ya ni digamos los de Europa y de los demás continentes, ¿no? Para los de América Latina. Va a haber un desconocimiento para nuestro país y esto lamentablemente va a causar problemas más severos en la economía, más los que estamos viendo hoy en nuestros días. Correcto. Oye, otro tema ahí dentro de esta situación es el asunto que como país también nos debe de preocupar, y es el qué vamos a hacer si en un momento dado México se sigue viendo más afectado en su imagen pública, ¿no? ¿Y qué pasa si queda un gobierno americano debilitado después de la guerra de Irán? ¿Y qué pasa si pierde las elecciones el señor Trump en noviembre? Pues es que gane o pierda, no tenemos un buen panorama, ¿verdad? No, pero sí creo que puede ser más dañino ahora el que pierda, ¿o tú cómo lo ves? Es que no quisiera usar la palabra vengativo, pero yo sí percibo al presidente Trump con un espíritu vengativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, alguien tiene que pagar los platos y esto de las guerras también tiene que ver con las elecciones en Norteamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces me voy a una guerra y eso sube mi rating, sí, claro. Y gano, me relijo, eso pasa. Mantengo el control del Congreso. Entonces, eso tiene una lógica también política y lo vamos a ir viendo. Que también las guerras largas terminan debilitando, provocando también los cambios de administración, uh-huh. ¿no? Entonces, Israel, el conflicto de Israel con los palestinos, que también está ahí, latente. Lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, y digo, hay muchos crímenes ahí, se bombardean hospitales y escuelas, pero te dice la inteligencia del Mossad que los búnkers de Hamas fueron construidos abajo de escuelas y abajo de hospitales precisamente para que los niños y los enfermos fueran un escudo humano donde no llegaran a ellos, ¿no? Entonces, la perversidad de la guerra es algo que a veces indigna,
que nos sorprende, nos asombra, hasta dónde llegan los estrategas de la guerra, ¿no? Entonces, Claro. y lo mismo decía Trump, ¿no? Que va a ser un resort en la antigua Filistea. Ah, sí. Entonces, dices, yo no le veo, que pensé, de veras debemos tener la cabeza fría y entender dónde estamos ubicados. Si a Estados Unidos le da una gripita, a nosotros nos da pulmonía, y eso va a ser siempre. Si a Estados Unidos entra en un conflicto mayor, vamos a tener repercusiones. Claro. Porque lo que nos pase también les afecta a ellos. Entonces, no pensemos que un conflicto a gran escala, nosotros vamos a poder permanecer neutrales. Claro. Eso es el tema. Diego. Sí, reconocer que es, y a manera de reflexión e ir cerrando un poquito, pues quitarle esta carga bélica un poco al discurso y ponerle una carga más humana, ¿no? Se están perdiendo vidas, y tanto allá en América, en el Oriente, perdón, como acá en la América, ¿no? Veíamos los soldados que no tienen ni culpa de que su presidente se la aloque y los mande a tirar a matar, ¿no? Y que regresen nada más en ataúdes. Y que muchas familias están perdiendo hijos, hijas, papás, mamás. Eso es lo preocupante. Y lo que decía Rubén, darnos cuenta que lo que pasa allá nos afecta aquí también. No, lamentablemente nuestra economía e incluso nuestra política y sociedad no está todavía lista para decir que somos totalmente independientes de otros países. Aunque el discurso de la soberanía pues nos diga totalmente lo distinto, ¿no? Y no está mal reconocerlo, porque al final de cuentas así funcionan todos los países. Entonces, ir viendo, quitando los discursos que no nos sirven dentro de esta guerra y darnos cuenta que todos vamos a salir afectados. Claro, y en una guerra siempre va a haber muchas versiones, ¿no? En esto entra una propaganda política bélica que justifica o asusa según sea necesario, según convenga, ¿no? Entonces, ese es otro tema, que tendríamos que estar preparados como ciudadanos, como personas, para poder discernir de toda la información que nos llega, cuál es cierta y cuál es falsa, ¿no? Porque por ahí se dice que cuando hay tiempo de guerra o en los tiempos de guerra, la primer víctima es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera que sucumbe. ¿Para qué? Para poder justificar todas las barbaries que podamos crear o imaginar. Conclusión de medio minuto. Pues esperemos que no escale la lluvia de fuego el conflicto, que hay un poco de sensatez en ambos estados, el islámico y el democrático norteamericano, y que se pongan de acuerdo. Más vale malo, a esas alturas, entre esas naciones, más vale un mal acuerdo que una buena guerra. Claro, ¿cómo ves, yo? Justamente lo que decías, quitarle esta carga de el americano siempre va a ser el salvador, ¿no? Y reconocer que un mal acuerdo puede salvar mucho. Es correcto. Y pues bueno, yo creo que aquí lo más importante es que nos mantengamos informados, que estemos siempre al tanto. No queremos ser catastróficos, no queremos ser mal agüero, simplemente vemos las cosas que están pasando en el planeta. Quisimos hacer este paréntesis y bueno, fue grato el día de hoy compartir con ustedes esta mañana, y la próxima semana nos reencontramos y, como les decíamos, próximamente vamos a decir buenos días México, buenos días Buenos Aires, buenos días Madrid. Excelente tarde. Muy buenas buenos tardes. días. Hasta luego. Hasta luego.